Era una noche oscura y silenciosa, perfecta para que los secretos más oscuros emergieran de las sombras. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si, al realizar tus tareas diarias, comenzaras a recibir mensajes que te arrastraran a un abismo de terror? Para Jorge, un panadero que había dedicado su vida a la creación de los mejores panes de la ciudad, esa pregunta se convirtió en una realidad aterradora. Cada madrugada, mientras el mundo dormía, él se sumergía en el mágico pero solitario proceso de amasar la masa, dejarla fermentar y, finalmente, hornear suculentos panes que los habitantes de su pueblo esperaban cada mañana. Sin embargo, una serie de sucesos escalofriantes comenzaba a desentrañarse en aquel pequeño taller de panadería. Los aromas de la harina y el pan recién horneado se mezclaban con un aire inquietante que pronto transformaría su rutina en una pesadilla cada vez más palpable. La primera vez que Jorge notó algo extraño fue al amanecer, cuando se encontró con un mensaje en la harina, como si alguien hubiera escrito con su dedo. «Ayúdame», decía la frase, pero no había nadie en el taller, ni rastro alguno de un extraño. Jorge, que siempre había visto la panadería como un refugio creativo, no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda al darse cuenta de que las horas solitarias comenzaban a pesarle de una forma diferente. A medida que los días avanzaban, el mensaje se repetía y la inquietud se instaló en su mente. Cada vez que dejaba caer la harina sobre la mesa, encontraba otra nota, siempre pidiendo ayuda, siempre más angustiante. Lo que antes era un hogar de paz se convirtió en un escenario de ansiedad, donde los murmullos de la harina parecían cobrar vida, y el aire contenía un eco de lamentos que se deslizaban como sombras en el rincón de su visión. Pero eso no era todo. A medida que la noche se hacía más profunda, Jorge empezaba a escuchar los llantos provenientes de un viejo horno que llevaba años sin usarse. Era un horno de leña, uno que había sido testigo de innumerables momentos de alegría y satisfacción, cuando la panadería florecía con risas y aromas tentadores. Sin embargo, ahora parecía ser un refugio para el miedo. Al principio, pensó que su mente le jugaba malas pasadas, resultado de tantas horas de trabajo en soledad. Pero el sonido persistía, y no era un simple susurro, era un llanto desgarrador que resonaba en su pecho, retumbando con una intensidad que le hacía dudar de su cordura. Intrigado, pero también aterrorizado, decidió enfrentar sus temores y se acercó al horno, sintiendo el frío del metal que contrastaba con el calor de sus recuerdos. ¿Qué podría estar esperando a la oscuridad de aquel lugar olvidado? Mientras se acercaba, un viento helado surgió de la nada, y con él vino un olor a pan viejo y quemado que lo envolvió. Se plantó frente a la puerta del horno y respiró profundamente, preparándose para abrirla. Al hacerlo, una ráfaga de aire helado lo golpeó con fuerza, y en ese momento, comprendió que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. El llanto se intensificó, resonando no solo en sus oídos, sino en su alma. Jorge retrocedió, pero no podía apartar la mirada de la oscura abertura. ¿Quién estaba detrás de esos lamentos? ¿Qué historia guardaba aquel viejo horno que ahora parecía cobrar vida propia? Con cada minuto que pasaba, la curiosidad y el terror luchaban dentro de él, llevándolo a un abismo del que no estaba seguro de poder volver. Con el corazón palpitante, Jorge decidió que debía responder a las preguntas que atormentaban su mente. Regresó a su mesa de trabajo, aún temblando por el eco de aquellos llantos, y comenzó a buscar pistas. La harina, que en un principio parecía ser solo un ingrediente, se transformó en el registro de aquellos mensajes olvidados. Empezó a recordar fragmentos de historias que había oído de niños en el pueblo, sobre una panadera que había fallecido conmovedoramente en aquel lugar, tratando de salvar a su hijo de un incendio. Se decía que su espíritu aún vagaba por la panadería, buscando rescatar a aquellos atrapados en la misma oscuridad en la que ella había caído. Con esa revelación, todo cobró un sentido aterrador. Era como si ella hubiera encontrado la forma de comunicarse a través de los años, y ahora le estaba pidiendo ayuda a él. Los días se volvieron semanas, y la angustia se convirtió en una obsesión. Jorge comenzó a investigar más sobre la historia de la panadera. Rastreó archivos antiguos,
Preguntó a los ancianos del pueblo y recopiló relatos entre susurros. Cada testimonio lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de su propia paz. Cada noche, al volver a la panadería, los mensajes y los llantos se hacían más intensos. Eran como un llamado desesperado que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si no hacía nada? Cada vez que se sentaba a amasar la masa, las palabras ayúdame resonaban en su mente, como un tambor que no cesaba. Decidido a ayudar a esta alma atrapada, Jorge decidió que debía abrir el horno una vez más, esta vez con la intención de liberar ese espíritu atormentado. Una noche, armado de valor y determinación, Jorge encendió las luces de la panadería, preparándose para la confrontación final. El aire estaba pesado, y cada sombra parecía cobrar vida. Se acercó al horno, sintiendo el eco de su propio miedo resquebrajando su resolución. Con un fuerte golpe, abrió la puerta, y una oleada de frío lo envolvió nuevamente, llevándose consigo el aliento. Pero allí, en el interior, no había fuego, solo oscuridad y un ligero destello. Aquella luz, tenue y brillante, parecía emanar de las paredes del horno, y como si fuera un portal hacia otro mundo, Jorge sintió como una presencia se deslizaba a su alrededor. La panadera, con un rostro etéreo y lleno de tristeza, apareció ante él, sus ojos reflejando siglos de dolor y añoranza. «Libérame», susurró con una voz que parecía ser un eco del viento. Jorge, cohibido por la magnificencia de su tristeza, sintió que su corazón se rompía. Ella no estaba atrapada en el horno, era el miedo y el dolor por perder a su hijo lo que la mantenía prisionera. Con un profundo suspiro, Jorge se dio cuenta de que tenía que ofrecerle algo más que palabras. Tenía que ayudarla a encontrar paz y cerrar el ciclo de su vida. En su corazón, sabía que debía rendir homenaje a su sacrificio y a su amor. Entonces, tomó la harina y empezó a amasar, pero esta vez con un propósito diferente. Cada golpe de su mano en la masa era un tributo a la panadera y a su hijo. Se sumergió en la creación de un pan especial, uno que simbolizara el amor y la pérdida. Las notas de su tristeza se fundieron con cada ingrediente. Cuando finalmente horneó el pan, el aroma que emanó del horno fue diferente, ya no era de lamento, sino de esperanza y reconciliación. Al abrir la puerta, la luz brilló intensamente, iluminando la oscuridad del taller. Y entonces, en un instante eterno, la figura de la panadera se desvaneció, llevándose consigo el peso de su dolor. Con lágrimas en los ojos, Jorge sintió un alivio profundo, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. La panadería nunca volvió a ser la misma. El aire estaba impregnado de un nuevo aroma, uno que hablaba de amor, memoria y liberación. Jorge siguió horneando, pero ahora cada pan que salía del horno contenía su historia, la historia de la panadera y su hijo. Se convirtió en un lugar de encuentro, donde la gente no solo venía a comprar pan, sino también a escuchar las historias que ahora llenaban cada rincón. Pero cada noche, bajo la tenue luz de la luna, Jorge recordaba aquel encuentro, la oscuridad del horno y el llanto que había logrado calmar. La panadería, su refugio, se había transformado en un monumento de amor y redención. Y así, cada vez que alguien dejaba un comentario, un like o se suscribía a su canal, Jorge sabía que la historia de la panadera seguiría viva, resonando en cada uno de ellos. Te invito a que sigas esta historia, que dejes tu like y un comentario sobre lo que te pareció. Porque en cada rincón de la vida, siempre hay una historia que merece ser contada.